Bienvenido a nuestro canal de YouTube de Noticias Directas. Sin mapas viejos, llantas pinchadas y sin ropa, el ejército ruso sufrirá este invierno. Las temperaturas están cayendo en Ucrania y los soldados de ambos bandos luchan en condiciones gélidas. Las fuerzas de Vladimir Putin sufrieron una serie de derrotas en Ucrania debido a una logística inadecuada y falta de suministros. Entonces, ¿qué sigue para Rusia? Se acerca el aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, en este proceso, el ejército ruso probó muchas veces la derrota y todo tipo de fracasos. Los soldados rusos fueron derrotados por equipo insuficiente. El ejército ruso, aplastado por los movimientos decisivos y exitosos de los guerreros ucranianos, se enfrenta a una grave pérdida de motivación. Las tropas rusas desmoralizadas ya no pueden tolerar a Vladimir Putin y sus planes de guerra. Incapaces de resistir, las tropas rusas finalmente levantan la bandera de la rebelión. Miles de soldados recién alistados en el ejército ruso se rebelaron anoche en medio de una creciente revuelta en el país contra la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Soldados enfurecidos estallaron anoche en la ciudad de Kazán, en el suroeste de Rusia, con miles de disturbios. Los disturbios estallaron en los campos de entrenamiento militar cuando los comandantes apresurados intentaron desesperadamente preparar nuevos reclutas para la línea del frente en Ucrania. Vladimir Putin está en problemas. Los soldados rusos se levantaron, derribaron las puertas, saltaron de la base militar de Kazán. Aparecieron imágenes de soldados marchando hacia la base militar en la ciudad de Kazán. Los soldados rusos se ven claramente en un motín en estas imágenes. Soldados rusos movilizados que se preparan para la guerra en Ucrania realizaron un paro masivo en Kazán, en el suroeste de Rusia. Es evidente por su comportamiento y acciones que estos soldados no tienen suficiente equipo y entrenamiento. Los llamados defensores de la patria carecían de alimentos, agua y leña y no tenían dónde lavar su ropa. Las imágenes muestran a soldados uniformados marchando hacia una puerta vigilada y pidiendo que los dejen entrar. Después de una breve lucha, vemos a los soldados rusos abriendo la puerta a la fuerza y saliendo. Los hombres parcialmente movilizados tuvieron un tratamiento adecuado y equipo inadecuado y decidieron regresar a su casa. Los guardias intentaron detenerlos, pero los superaban en número. Los guardias lucharon para frustrar a los soldados rusos y la chispa de la rebelión se convirtió en un gran incendio. La situación en Kazán es la última expresión de rebelión contra el presidente Putin, en medio de preocupaciones de que los reclutas están sirviendo simplemente como carne de cañón. Lo que hemos visto hasta ahora en las fuerzas rusas es la falta de disciplina, falta de liderazgo y equipo inadecuado. Cuando estos tres factores se unen, tienen más poder destructivo que la bomba más fuerte, y ahora vemos más claramente las destrucciones dentro del ejército ruso. Está ocupado preparando una serie de planes traicioneros para Ucrania, aunque se ha roto en el ejército ruso y lidiado con rebeliones. Mientras los soldados de ambos lados de la guerra entre Rusia y Ucrania se preparan para un duro invierno, Moscú parece querer una victoria rápida antes de que la lucha disminuya, ya que según los informes, las fuerzas rusas están planeando un nuevo ataque aéreo contra Ucrania. Surgen temores cuando docenas de bombarderos rusos de largo alcance se reúnen en la base aérea Engels 2, cerca de la ciudad de Saratov en el suroeste de Rusia. Ahora los expertos sugieren que un ataque puede ser inminente, ya que se han detectado municiones y misiles en la base. Durante la mayor parte de la guerra, Rusia retrocedió y tuvo un periodo sombrío mientras intentaba recuperar el equilibrio. En los últimos meses, el ejército de Kiev ganó territorio en áreas claves, más recientemente en la ciudad de Kherson. Los fracasos militares de Vladimir Putin han sido un tema de la guerra, y el almirante Lord West cree que esto se debe a la corrupción dentro de sus propias fuerzas. Su colega del Partido Laborista y exministro de Seguridad explicó por qué Ucrania ha tenido tanto éxito en el conflicto. El almirante Lord West dijo: "Creo que la influencia de la corrupción en el ejército ruso se ha apoderado de nosotros. Tenían mapas inexactos, una cadena de suministros logística deficiente y falta de ropa. Los rusos van a estar en serios problemas este invierno. Tienen que usar su propia ropa, su comisariado no les proporcionará el equipo adecuado. Vimos que compraron neumáticos baratos para algunos de sus vehículos y tenían pinchazos. Muchas cosas salieron mal debido a la corrupción". Lord West citó informes de funcionarios occidentales a principios de este año que los hombres de Putin no pudieron alcanzar sus objetivos en Ucrania porque estaban usando mapas antiguos de los años 70. Esto generó temores de que Rusia podría disparar contra civiles. También vemos que las fuerzas rusas están utilizando mapas muy obsoletos, en algunos casos mapas de la década de 1970, que por supuesto no es representativo del tipo de objetivo.
determinó que estaba tratando de procesar en Ucrania. Si bien los problemas de los rusos están bien documentados, Lord West advierte que esto no significa que Ucrania tendrá un viaje fácil. Los ataques con misiles de Putin contra la infraestructura ucraniana podrían resultar en un duro invierno para quienes aún se encuentran en el país. A pesar del duro invierno y el frío, nos enteramos de que los conflictos continúan. Ambos países luchan la lucha sin rendirse. Ucrania, junto con combatientes extranjeros, está moviendo 3 grupos de ataque cerca de Kremenaya. Se tomó nota del redespliegue de fuerzas y vehículos adicionales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Kremenaya. Aprendemos que las Fuerzas Armadas ucranianas están moviendo 3 grupos de asalto, reforzados por mercenarios polacos y alemanes, hacia la ciudad de Kremenaya en la República Popular de Luhansk. Continúan los feroces enfrentamientos en la zona de la carretera Svatovo-Kremenaya. Comenzaron las batallas más feroces por la carretera Svatovo-Kremenaya. Se supo que después de que el ejército ucraniano realizó varios intentos de prueba para apoderarse de la carretera P-66 Svatovo-Kremenaya, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron serios conflictos militares en esta dirección. Los ataques se llevan a cabo casi continuamente a lo largo de toda la línea de defensa. Esto se debe al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están buscando la oportunidad de reducir la intensidad de los ataques del ejército ruso para organizar un gran avance. Se han producido intensos enfrentamientos en el área de la línea Svatovo-Kremenaya durante los últimos 2 días, en los que se utiliza activamente la artillería y la artillería de cohetes. Luego, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizarán grupos tácticos de la compañía para lanzar ataques para obtener el control del área y obtener acceso a Svatovo y Kremenaya. No en vano, la situación en torno a la ciudad de Kremenaya ha aumentado considerablemente, precisamente en aquellos sectores donde los combatientes ucranianos han estado más activos en los últimos días. Al agregar fuerzas adicionales a la guerra, las Fuerzas Armadas ucranianas lograron el éxito hoy tanto en el área forestal al sur de Kremenaya como en los combates en los barrios marginales al suroeste de Chervonopopovka. El ejército ruso comenzó a buscar una solución en Bielorrusia para deshacerse de los efectos negativos de los fracasos que experimentó. Esperamos ver si Vladimir Putin, que quiere aprovechar el poder del ejército bielorruso, podrá lograr su objetivo. Es poco probable que el ejército bielorruso participe en la guerra rusa contra Ucrania. Moscú continúa presionando a Bielorrusia para que alcance una operación ofensiva contra Ucrania, pero las tropas bielorrusas no están dispuestas a participar en la guerra. Creemos que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, durante su visita sorpresa a Minsk ayer, una vez más trató de persuadir al presidente Alexander Lukashenko para que desplegara tropas bielorrusas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania. Sin embargo, Bielorrusia no tiene intención de participar en la ocupación del territorio ucraniano. A pesar de todas las presiones, no es posible negar el derecho a Bielorrusia de no querer participar en una guerra que resultará en desilusión y sufrirá la pérdida de soldados y equipos. Como dijo el presidente de Ucrania, Zelensky, nuestra victoria fue ganada por la fuerza de las Fuerzas Armadas y la fuerza de la voluntad, la fuerza de los guerreros y el poder del pueblo, el poder del Estado y el poder de la cultura. La fuerza de nuestra unión es nuestra capacidad de trabajar juntos en interés de Ucrania y nuestra capacidad de apoyarnos mutuamente. El principal factor que llevó al ejército ucraniano a tal éxito es sin duda la determinación y la perseverancia de sus líderes. Es difícil pero no imposible para los ucranianos, que se aferran unos a otros para expulsar a los invasores rusos de su patria, lograr estos objetivos. A juzgar por el curso de la guerra, los guerreros ucranianos son lo suficientemente fuertes como para realizar una actuación inesperada. Estaremos con ustedes en los próximos días con los desarrollos. Gracias por mirarnos.